El reposo de Dios es el nombre de este vídeo, al cual te invito que lo sigas viendo y que nos sigas eh, viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Hebreos capítulo 4 nos sirve de base para la presente reflexión. Hay cosas en la vida cristiana que no siempre las entendemos tal y como nos lo dice la Biblia. Hay quien dice que la vida cristiana es difícil, para otros está llena de cardos y espinas. Lo cierto es que Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Por cierto, en el capítulo 10 de Juan. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos al reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir reposo? ¿Y por qué Dios jura que algunos no entrarían en ese reposo? Dios llamó a Abraham para hacer de él un pueblo diferente, grande, que disfrutara de las bendiciones de Dios. Le prometió a Abraham que sería un pueblo grande el que saldría de él y que bendeciría a los que lo bendijeran y que maldeciría a los que lo maldijeren. Génesis 15:13 dice, sin embargo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Bueno, el pueblo de Israel comenzó a formarse en Abraham, creció con Isaac, Jacob, tuvo los 12 hijos, las 12 tribus, estuvieron en Egipto, varios años estuvieron muy bien, algunas décadas, otras estuvieron como esclavo. Y así padecieron. Cuando salieron, cuando terminó la esclavitud en Egipto, Dios prometió una tierra de bendición y reposo. Al frente iba Moisés y iban rumbo a la tierra que Dios les prometió. Era una tierra de reposo. Dios les amaba y les daba esta promesa, pero también encontramos que Él siempre condenó la incredulidad. Una cosa es la duda, pero otra cosa es la incredulidad. La generación rebelde e incrédula que salió de Egipto no fue la misma que entró a disfrutar de la tierra prometida. Fueron sus hijos los que entraron. La generación rebelde e incrédula murió toda en el desierto. Bueno, pero aún así los que entraron, la generación que entró a la tierra que Dios les prometió, disfrutaron de una bonita tierra fértil. Atrás está el mar de Galilea, un mar hermoso y lo riega el Jordán, gran parte del territorio de Israel. Todo el norte es algo fértil, hay algo demasiado fértil en lo que es la región de Galilea. Al sur está desierto, pero aún ahí Dios lo hace que florezca. Bueno, Dios les dio la tierra, una hermosa tierra, pero el pueblo no disfrutó las bendiciones espirituales. El significado de esta tierra de reposo no lo aplicaron a su vida espiritual. A Abraham le costó alrededor de 50 años llegar a ser el padre de la fe. Abraham tenía 74 cuando Dios le prometió hacer de él un pueblo grande, cuando le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, pasaron 25 años para que Dios le ratificara de una manera firme y Dios le pidió algunas cosas más en su desarrollo de la fe. Eh, Dios le concedió un hijo, ok, ya hacía 25 años de la promesa, 26. Algo más le pidió Dios. Fue creciendo, fue fortaleciendo la fe a Abraham. La Biblia dice que creyó y le fue contado por justicia, pero hacía falta que esa fe Abraham la aplicara a todas las esferas de su vida y siempre. Bueno, es el padre de la fe, el origen de la fe. Él enseñaría a su descendencia a creer en Dios. No había lugar para la incredulidad, ni siquiera para la duda, pero le costó a Abraham, pues, alrededor de 50 años.
tuvo su hijo 25 años después de la promesa. Y la cúspide de la fe en Abraham es cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo. Los comentaristas bíblicos opinan que Isaac tendría 20 o 30 años. Algunos piensan que 35. Bueno, yo creo que tendría 30 o 33. ¿Por qué? Porque Isaac es tipo de nuestro Señor Jesús. Jesús a los 30 años comenzó a predicar y fue crucificado a los 33 años. Por eso pienso que pudo haber tenido Isaac 30 o 33 años cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Sumemos entonces 25 más 33 son 28, 48 años. ¿Cuántos años necesitamos nosotros para reafirmarnos realmente en la fe? Hay algunos que necesitan más de 50 años, como Abraham, más que Abraham. Tal vez algunos menos. Bueno, tenemos el ejemplo de Abraham para que aprendamos de él. Tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda, que nos ayuda, que nos habla, que nos guía. No obstante, hay cristianos que tal vez nunca nunca sepan lo que es el reposo de Dios. Una cosa es conocerlo como Salvador. Es la entrada a la vida cristiana. Jesús dijo que entremos por la puerta estrecha, pero eso no es todo, ya entramos. ¿Ahora qué sigue? Ahora hay que caminar por la senda angosta. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora tenía que no solo creer, abrazarla para sí, tenía que reafirmarla, recordarla después de haberla recibido y aplicarla. Es el problema de los cristianos. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Recordemos las palabras de Jesús cuando un varón le pedía a Jesús que sanara a su hijo endemoniado. Jesús le dijo, ¿crees? ¿Crees? Y le dijo el Padre, creo, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que ser sinceros para buscar, para fortalecer en nuestra vida cristiana lo que nos falta, lo que está débil. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham, entonces tenemos que aprender como lo aprendió Abraham. Abraham fue el padre de la fe, nosotros somos hijos de la fe. Hebreos 11:6, precisamente la carta a los Hebreos, en la cual estamos meditando, pero en el capítulo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quien no tiene fe en Dios, lo ve como si fuera mentiroso. Dios promete, si tú no crees, estás dudando de Dios. Lo tacharías de mentiroso. Tenemos que creer y seguir creyendo. La vida cristiana toda se fundamenta en la fe y se vive en fe. Dice Romanos 1:18, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, en una ocasión Jesús dice, probadme. En una sola ocasión la Biblia lo dice. Pero no es al incrédulo al que Dios le dice probadme. Es al que tiene fe, el que cree, pero le falta un poquito, está en ese proceso. Entonces Dios dice, pruébame. Y bueno, si lo pruebas, vas a ver que Dios es fiel. Pero otra vez, no es lo mismo dudar un poquito que ser incrédulo. Dios condena la incredulidad, nos ayuda en nuestras dudas para que vayamos adelante. La carta a los Hebreos compara vez tras vez la vida del pueblo de Dios del Antiguo Testamento con la de los cristianos en el Nuevo Testamento. Hace referencia a los del Antiguo diciendo ellos. El mensaje de la carta es que Dios invitó a su pueblo a su reposo, pero ellos no entraron a ese reposo. Dios dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjate, una cosa es que lo leas, que lo obedezcas, pero que no sea parte de tu boca, es decir, que lo hables, que lo digas. La forma en que la carta a los hebreos nos dice para ser llenos del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hoy muchos cristianos en lugar de hablar salmos, cánticos espirituales, sinfonías, odas, himnos, dicen canción, para parecerse más al mundo, para no parecer animal raro.
El cristiano siempre va a ser raro para el mundo. El cristiano siempre le va a parecer loco al mundo. Bueno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una cosa es leer, pero meditar es algo más que eso, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo único que Dios pidió a su pueblo fue que guardara sus mandamientos y que Él los bendeciría para que todo les fuera bien. Ellos entraron a la tierra prometida, pero no al reposo de Dios, según dice la carta a los Hebreos. Escucharon la promesa, pero no tuvieron fe para creerla plenamente y vivir en el reposo de Dios. El mensaje a los Hebreos es que Dios tiene aún el día de hoy esa promesa. Eh, bueno, es para su pueblo y si está todavía es por el amor y la paciencia de Dios. Pudiera ser que algunos no hayan entrado y pudiera ser que otros jamás entren. El autor de la carta se cuenta entre los que sí creen y han entrado a ese reposo. Dice el párrafo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Se cuenta a él y a muchos otros, no a todos, pero sí muchos otros. Los que hemos creído entramos en el reposo. Es clara la sentencia de Dios. Él es amor, pero espera de quien lo busca que tenga fe. Abraham creyó y eso le fue tomado por justicia y alcanzó la promesa. Abraham desde el principio creyó, pero tuvo que aprender a seguir creyendo en toda circunstancia. Hay veces que el cristiano cree, pero hay veces que no cree. Esa frase, creo, ayuda a mi incredulidad, está en Marcos 9:24. Ya la mencioné. Abraham es llamado padre de la fe. Es quien encontramos donde comenzó la fe en lo que es el pueblo de Dios. Antes, claro que otros creyeron, como Enoc, Sem, eh, Noé y muchos otros sin duda. Pero ahora en lo que es el pueblo que Dios formó, Abraham creyó, es el origen de la fe, es donde encontramos el modelo para creer en Dios. Dios nos da la fe, dice la carta a los Efesios. Esto es don de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a buscarla si la queremos y a pedírsela a Dios, a apropiárnosla, a retenerla y a usarla. La semana pasada la meditación fue acerca de la casa de Dios. Aplicado a la reflexión de hoy, podemos decir que Dios hizo su casa e invitó a su pueblo a entrar en ella. El reposo es: entra a esa casa que te preparé. Entra a ese lugar de amor y protección que yo tengo para ti. Jesucristo mismo promete a sus discípulos que prepararía lugar para nosotros. Es lo que Dios nos ofrece, su reposo. Dios hizo todas las cosas y lo que seguía era que sus criaturas disfrutaran de esa obra de Dios, esa creación, esa tutela y protección de Dios. O sea, que estuviésemos en su casa, la casa de Dios, pero pocos creyeron. En este caso, ¿qué quiere decir creer? ¿Qué quiere decir reposar? El versículo 4 de Hebreos 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Vamos a entrar a otro enfoque de lo que estamos hablando, ¿sí? En cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ok, Dios reposó, nos enseña el modelo, pero muchos no entran. Aquí en Génesis encontramos el primer ejemplo gráfico de lo que Dios nos enseña respecto a creer y reposar. Dios hizo su creación en 6 días y reposó el séptimo, para darnos ejemplo. ¿Qué quiere decir reposó? ¿Se puso a descansar porque estaba cansado? De ninguna manera. Reposar es simplemente estar quieto en un sentido. Dejar la actividad del trabajo que estaba haciendo. Lo deja, reposa. Ya no trabaja como lo estaba haciendo.
Mi Padre hasta ahora trabaja, dijo Jesús, es importante, perfeccionándonos, ayudándonos, corrigiéndonos, pero lo que es su creación, en 6 días lo hizo y vio Dios que era bueno. ¿Ok? Quiere Dios que entremos en su reposo, el séptimo día que lo santificará su pueblo. Ahora los cristianos santificamos el primer día. Como que damos un paso para Dios, lo primero, los primogénitos, lo primero, las primicias es más importante y el Señor Jesús resucitó ese primer día. De modo que los cristianos santificamos para guardarlo, para reposar con Dios y en Dios el primer día de la semana. Es un día especial. Así como Dios hizo su creación en 6 días, nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. No hagas en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu sirviente, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, los que estén en tu casa, que no hagan nada. Tú eres responsable de los que están en tu casa. Y tienen que hacer lo que yo digo. Tú como cabeza de la casa tienes que hacerlo. Era lo que hablábamos la semana pasada acerca de la casa de Dios, basándonos en Hebreos capítulo 3, y de la cual Abraham es ejemplo. Bueno, no vamos a ser desdichados si el día que debemos santificar al Señor no hacemos lo que queríamos, lo que necesitamos, nuestro trabajo. Esto es creer. No trabajo el séptimo día. Dios me va a dar lo que necesite. Lo que Dios me dé es suficiente. El pueblo de Israel ni siquiera sembraba su tierra el séptimo año. No día, un año también. Para guardar ese ciclo, el año sabático. Fíjate, para nosotros nos cuesta trabajo a veces reposar el séptimo día. ¿Qué sería si Dios dijera, no, no hagas nada, reposa el séptimo año, no trabajes? El pueblo generalmente era agricultor. Imagínate que tienes un buen trabajo y el séptimo dices, voy a renunciar. Bueno, hay quien descansa su año sabático, quien puede, quien es su propio patrón. Pero bueno, dichosos, no todos pueden hacerlo. Por ahí va la idea de reposo. No tenemos que hacer eso nosotros precisamente, renunciar al trabajo, pero sí tenemos que aprender a reposar un día, santificar un día. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de que, ay, no puedo hacer nada, no puedo pasear, no puedo divertirme. Se trata de que reposes en Dios, con Dios, en la casa de Dios. Y aquí me refiero a todo lo que Dios ha establecido. No me refiero solamente al templo. El templo es un lugar donde se reúnen los cristianos que están convencidos, donde se reúne la eclesía de Cristo, los llamados fuera. Ahí están convocados por el Señor, están reunidos para adorar a Dios, que nos invita a qué, no a aburrirnos, no a tener un mala mañana o un mal día, no que dejemos de gozarnos, de que perdamos, que nos sintamos tristes y acongojados porque tuvimos que ir al templo. Nos invita a su reposo. Y déjame decirte, si no creemos que es de Dios, que Dios quiere eso, si tomamos nuestro propio rumbo, pues va bajo nuestra cuenta también. Por eso dice aquí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A ellos no les aprovechó, disfrutaron la tierra prometida, pero no el reposo de Dios. Ahora nosotros todavía permanece la promesa, dice el apóstol, porque muchos no han entrado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice la Biblia que el pueblo lo tentó, no reposando. Cuando el cristiano lo guarda y luego a ver qué pasa y no lo hace, estás tentando a Dios. Hay muchas cosas que necesitamos
en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra propia persona, nuestra superación, nuestro cuidado, nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Hay quien se preocupa porque sus hijos tengan casa, casas, la educación asegurada. Hay quien paga desde ahorita seguro de educación para sus hijos y para sus nietos. Bueno, qué bueno que lo puedas hacer, pero reposas en Dios. Dice la Biblia que la gente en este mundo busca qué voy a comer, qué voy a vestir. Y mucho más, ¿verdad? ¿Qué voy a comer y qué vestir? Pero dice, ustedes no sean así. No serán así mis hijos, los que creen, los que confían en mí. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Añadidura es que nos lo da además de. Dios nos da lo que necesitamos y más. Y todavía nos añade esas cosas que las podríamos conseguir afanándonos. Bueno, hay quien se afana. Si tú eres de ellos, confórmate con 6 días y santifica el séptimo. ¿Para qué? Para Dios y para ti. No es simplemente que vengas y estés con alguien que no entiendes y no comprendes. Dios te invita para que lo busques y te goces con Él. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es el reposo de Dios, de lo que Dios nos muestra que Él quiere. Mira, el pueblo de Israel, bueno, estuvo representado en Moisés, eh, Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y 70 ancianos de Israel estuvieron en el monte Sinaí en la presencia de Dios para la recepción de las tablas de la ley. Dice ahí que comieron y bebieron en la presencia de Jehová. ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia! Fue una primera experiencia maravillosa para los ancianos, bueno, aún para Moisés de esa manera. Dios los convoca, los llama y les prepara banquete. La Biblia no nos dice que Moisés haya dicho, Aarón, dile a tus hijos que preparen comida, dile a los ancianos que preparen comida porque vamos a estar días allá. No, ellos fueron. Dios les preparó banquete. Es a lo que nos invita el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, cuando invitas a alguien a tu casa o alguien te invita, por lo general, como que procura a la gente que haya comida, cena, un cafecito cuando menos, y alguien dice a la pregunta, bueno, ¿te gusta el café cargado o ligero? Me gusta tapado. ¿Tapado con qué? Con un pan. Ah, bueno, ¿a quién no le gusta esto? Dios nos invita a su reposo, a su casa. Mira lo que dice Zacarías 3:10. Eso espera de nosotros. Él nos invita a gozarnos, a comer y beber. Jehová, a su pueblo. Jesús, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Él quiere cenar con nosotros. Y tú vas a estar presente en la cena, en el banquete de las bodas del Cordero. Es a lo que nos invita el Señor. ¿Quieres más reposo que gozarte en la presencia de Dios? De esa manera. Zacarías 3:10 habla de lo que sería cuando viniera el renuevo de Dios. Cuando Dios quitara el pecado con una sola acción, el renuevo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Después de esto, habría un cambio en su pueblo. ¿Y cómo viviría su pueblo? Zacarías 3:10 no lo dice. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La vida en nuestro tiempo es de inseguridad, peligro, o si no, paranoia, delirios de persecución, desconfianza de uno del otro.
Eso hay en el mundo, pero no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay reposo. El Hijo de Dios, después de disfrutar la bendición de Dios, del renuevo del Hijo de Dios, de ser libre del pecado, de tener el Espíritu Santo, pasa a una atmósfera diferente. Ahora es paz, confianza, amor. Recibe de Dios un milagro y ese le sirve para vivir su vida. Ahora, gracias a esa bendición de Dios y a la seguridad que nos da saber del amor y protección del Señor, gracias a que disfrutamos la comunión del Espíritu Santo, podemos vivir así con nuestros hermanos en la casa de Dios. Ahí donde santificamos para la comunión con Dios, estamos nosotros y junto, como dice la carta a los Hebreos, aquellos que lo hemos alcanzado. Ahí estamos y nos gozamos. Y termino otra vez con la figura bonita. Me gusta mucho. Zacarías 3:10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Qué bonito es. Yo recuerdo allá años en mi infancia, la gente era un poco más sencilla, aún la gente humilde, aún si no había mucho que invitar, una sandía. En tiempo de sandía son económicas. ¿Y cómo rinde partir la sandía? Y todo el mundo alcanza. Aún el que llega de repente alcanza a disfrutar la sandía. Y bueno, ese es en tiempo de calor. En Monterrey, donde yo crecí, es lugar caluroso extremadamente. Qué bonito es invitar ahí en el porche de la casa o en el patio debajo del árbol una sandía. Bueno, aquí la figura de Zacarías es debajo de su vid y debajo de su higuera. La gente tenía sus casas, sus árboles, no solo de sombra, sino frutales. Entonces siempre el árbol da fruta y bueno, debajo de la vid y debajo de la higuera es que tú convidas del fruto de tus árboles, del fruto de tu tierra, de lo que Dios te da. Convidas a tu hermano, cada uno invitará a su hermano. ¿Disfrutas que te invitan a comer, a cenar un café? Bueno, tú también lo puedes hacer. Lo profetizó, qué bonito que lo profetiza Zacarías. Así serán mis hijos. Porque, bueno, comer lo material, beber lo material, no es nada más que símbolo representativo de que Jesús es el pan de vida. Que Jesús nos da el agua que salta para vida eterna. Nos gozamos con eso que Dios nos da y lo compartimos. Como yo te comparto en esta mañana esta palabra. Y bueno, si alguna vez nos vemos y me dices, pues te invito a un café con pan. Dios te bendiga.